Dios les bendiga, mis hermanos amados. Estamos transmitiendo desde Cunduacán, Tabasco. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. Y se encuentra con un servidor, hermana Olga Lidia Ara Sánchez. Dios les bendiga, hermanos, y les damos la bienvenida una vez más a nuestro discipulado, pues en este caso, ¿verdad?, por la lluvia, pues será virtual. Así que invitamos a nuestros hermanos, ¿verdad?, que estén listos para conectarse, o si ya están conectados, pues qué bueno. Y pues, hermanos, estamos con el tema de el Antiguo Testamento. Es la primera lección del tercer manual, ¿verdad?, que estamos llevando del discipulado. Así que Dios les bendiga, hermanos, y esperamos que esta enseñanza sea de bendición, de edificación y de exhortación para su vida. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Dirígenos, danos sabiduría, danos entendimiento. Danos, Señor, comprensión de tu palabra. Danos, Señor, dirección. Ayúdanos, por favor, que esta tarde, Señor, sea edificante. Sea, Señor, productiva. Que cada uno de nosotros salgamos enseñados, Señor, y que salgamos llenos de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo, envía sabiduría y revelación sobre nosotros. Gracias. Amén. Vamos a avanzar, hermanos, en este tema. Como bien decía la hermana Lidia, pues el tiempo es un poquito, está un poquito, no malo, ¿verdad? Porque a veces decimos, el tiempo está malo. No, este tiempo le hace bien a la tierra y a algunos lugares que no tenían agua. Así que damos gracias al Señor por ello. Vamos a entrar, hermanos, pues en materia, en la materia que nos trae hoy, porque lo que vamos a ver es discipulado, tiene que ver con la enseñanza, hermanos. Así que vamos a hablar de los libros apócrifos. Y la palabra apócrifos, hermanos, se deriva del griego apócrifa, que significa o que quiere decir escondidos u ocultos. También se le llama deuterocanónicos o pseudoepigráficos. Algunos libros son, la palabra que usamos nosotros los evangélicos, digamos, o los cristianos, es apócrifo, ¿verdad? Pero la Iglesia Católica le llama deuterocanónicos. Permítame arreglarme aquí. Entonces, pero también, hermanos, algunos libros de esos son pseudoepigráficos. Esto de pseudoepigrafía tiene que ver con darle o atribuirle a un libro el nombre o el autor de alguien reconocido entre el pueblo judío, como alguien ilustre, como alguien importante, para darle fuerza al libro. Pero la realidad es que es falso. Falsos autores significa esa palabra. Entonces vimos la semana pasada, el miércoles, estuvimos viendo, hermanos, las 5 razones de la exclusión de los libros apócrifos del canon. El canon tiene que ver con una regla o con reglas, con normas que hacían ver a los libros o que examinaban a los libros para ver si eran inspirados o no. Entonces vamos a ver, la hermana nos va a ayudar aquí para comentar, o no para comentar, sino para nombrar estas 5 razones del por qué los libros apócrifos fueron sacados del canon, por qué no están en la Biblia cristiana. Amén. Número 1. Primeramente, hermanos, porque no son inspirados. Amén. Segundo, no son proféticos. Tercero, no son inerrantes. Cuarto, no son creíbles. Y quinto, no son aceptados por judíos y por los primeros cristianos. Amén. Entonces, yo creo que esto ya lo vimos en la semana pasada. Si usted quiere, pues, saber de qué tratan estos 5 puntos, puede usted buscar aquí en el Facebook el tema que estamos dando, Antiguo Testamento, segunda parte,
o buscarlo en YouTube. Ahí busque usted José M. Suárez, Ministerio Ebenezer Cunduacán. Ahí puede usted encontrar el desglose de este tema que estamos mencionando esta tarde. Ahora, la primera sección, hermanos, en este caso, ¿verdad?, conocida en la Biblia, vamos a ir hablando, no, eso está, aquí tengo un error, hermanos, perdón. Vamos a ir a lo siguiente. ¿Cuál es la posición de las iglesias reformadas con relación a los libros apócrifos? Usted sabe que hubo un tiempo en que vino la reforma. La reforma, hermanos, es cuando, vamos a decirlo de esta forma, hubo una rebeldía de algunos sacerdotes ante las mentiras de la iglesia imperial romana. Entonces ahí surgió Martín Lutero, Zwinglio, Calvino y otros más que vamos a mencionar en esta tarde. Entonces, ¿cuál era la posición? ¿Cómo veían los reformadores a los libros apócrifos? ¿Cómo los veían? ¿Cómo los trataban? Entonces vamos a ver esto en cuanto a la historia. Adelante, hermano. Amén. Entre los reformadores siempre hubo serias dudas y reservas en torno a los libros deuterocanónicos. Lutero, en su traducción del 1534, agrupó los libros deuterocanónicos en una sección entre los dos testamentos, con una nota que indica que son libros apócrifos. Aunque su lectura es útil y buena, afirmó, no se igualan a las Sagradas Escrituras. O sea, los libros apócrifos de alguna forma arrojan información, informan de cosas que sucedían en aquellos tiempos y que nos pueden situar históricamente o contextualmente en algunas situaciones que se daban en el tiempo que se escribieron esos libros, pero no pueden ser igualados a la Biblia, a las Sagradas Escrituras, a los 66 libros que el canon apostólico aceptó. Entonces Martín Lutero no los excluye totalmente, pero tampoco le otorga una importancia o un valor. Ayúdame. Sí, adelante, es lo que decía ahorita. O sea, no le da el valor que tienen los demás libros. Exacto. Que sí son inspirados por el Espíritu Santo, amén. O sea que Lutero de todas maneras los deja dentro de la Biblia, ¿verdad? Porque para los que saben, Martín Lutero hizo alguna traducción de la Biblia, y entonces en una sección entre esos dos testamentos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, dice pues que son libros apócrifos, pero pues su lectura es buena, es útil, pero no es igual pues que las Sagradas Escrituras. Eso es lo que dijo Lutero. Ahora vamos a ver lo que sucede más adelante. La Biblia de Zurich 1527-1529, en la cual participó Zwinglio, relegó los libros deuterocanónicos al último volumen, pues no los consideraba canónicos. Y otra, la Biblia Olivetana 1534-35, que contiene un prólogo de Juan Calvino, incluyó los deuterocanónicos aparte del resto del canon. O sea, lo ponían aparte, tanto Zwinglio como Juan Calvino ponían aparte los libros apócrifos. Entonces, ¿quién era Zwinglio? Su nombre era Ulrico Zwinglio. Él fue un líder de la Reforma Protestante suiza y el fundador, hermanos, de la Iglesia Reformada Suiza. Él nació, él fue o era pues de acá de Suiza, y era un teólogo, era un reformador protestante. En el caso de Juan Calvino,
fue un teólogo y filósofo francés y fue considerado como uno de los autores y gestores de la Reforma Protestante. Así que estos hombres que fueron grandes líderes, hermano, y que se atrevieron a desafiar a la iglesia imperial, en tiempos cuando desafiar, hermanos, a la iglesia imperial romana era, ¿qué le diré? Era asunto de muerte. Estaban condenados solo con que los excomulgaran. Con eso, hermanos, ya tenían el pasaporte al otro lado, no de Estados Unidos, sino en cuanto a la muerte. ¿Sí? ¿Algún comentario, hermano? Ok. Vamos a continuar, hermanos, acá. La iglesia... adelante, hermano. Recordemos que estamos leyendo, hermanos, sobre la posición de las iglesias reformadas con relación a los libros apócrifos. Amén. Aquí dice que la iglesia reformada en sus confesiones galicana y bélgica no incluyó los deuterocanónicos. En las declaraciones luteranas se prestó cada vez menos atención a esos libros. Fíjense qué tremendo. Aquí cuando dice que hubo una iglesia reformada que escribió unas confesiones y se le llamó confesiones galicanas. El galicanismo, hermano, era un movimiento francés que tenía la intención de disminuir la autoridad del Papa y aumentar el poder del Estado sobre la iglesia, que fue lo que vino a hacer acá en México Benito Juárez. Separó la iglesia católica, el clero, del gobierno. Y eso lo hizo, hermanos, de alguna forma Benito Juárez, pero con el tiempo se han ido otra vez uniendo, ¿verdad?, por debajo del agua. Pero también habla de una confesión aquí, de las confesiones galicanas y Bélgica también dice que ahí hizo sus confesiones. Entonces, ese es un documento doctrinal escrito por Guido de Bresse, que es clave en la historia e identidad de las iglesias reformadas. O sea que esas confesiones le daban personalidad a la reforma, le daban pues identidad a la reforma. Martín Lutero, hermanos, fue un teólogo y también fue un filósofo. Martín Lutero también fue un fraile católico, agustino, que comenzó e impulsó la reforma protestante en Alemania. Estos datos que estamos dando, me hubiera gustado irlo anotando, pero bueno, en esta ocasión vamos a dejarlo así. Ya que terminemos, si usted quiere llevar esos apuntes, anotarlos o poner como investigarlo, ¿verdad?, como una nota para investigar, estaría excelente, para que avancemos en este estudio, hermanos. En Inglaterra, veamos qué pasó. En Inglaterra la situación fue similar al resto de la Europa reformada. La Biblia de Wycliffe, 1382, incluyó únicamente el canon hebreo. Y aunque la Biblia de Coverdale, 1535, incorpora los deuterocanónicos, en los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra se dice que esa literatura no debe emplearse para fundamentar ninguna doctrina. Entonces, lo que sucedió en Inglaterra fue parecido a lo que sucedió en Francia, lo que sucedió en Alemania y otros países europeos. Esta Biblia que se menciona aquí, no sé si se pronuncia Wycliffe o Wycliffe, como dijo la hermana, pero lo importante es que tengamos ese dato, hermanos. Dice que no incluyó los libros apócrifos, solamente los libros del canon hebreo. Entonces, pero luego la Biblia de Coverdale en 1535 sí los incluye, pero, hermanos, también dice que esa literatura o esos libros apócrifos no debían emplearse
para fundamentar ninguna doctrina. Y ya vimos, ¿verdad?, por qué razones. Ya lo estuvimos estudiando en la semana pasada. Ahora venimos avanzando en 1611, hermana Olgalid. Aquí, hermanos, otra versión que es la King James, 1611, imprimió los deuterocanónicos entre los testamentos. Sí, el inglés se pronuncia de esta manera, James. Entonces, versión King James. Entonces, ahí vemos que sí imprimió los deuterocanónicos entre los testamentos. Ok. La traducción, sí, adelante. Al castellano de Casiodoro de Reina, publicada en Basilea en 1569, incluía los libros deuterocanónicos de acuerdo al orden de la Septuaginta. Ok. La posterior revisión de Cipriano de Valera, publicada en Ámsterdam en 1602, agrupó los libros deuterocanónicos entre los testamentos. Ok. Este es el testimonial histórico de cómo trataron los reformadores a los libros apócrifos. ¿Sí? Porque hay gente que los defiende, hermanos, a capa y espada, como si fueran la Biblia, pero no nos extrañe, pues, porque si los edictos papales, hay gente que los está tomando como si fueran la palabra de Dios, hermano. O, por ejemplo, los escritos de esta mujer adventista, que no recuerdo cuál es el nombre, Elena G. de White, que lo ponen como si fuera, porque para ellos es una profeta y ponen los escritos de ella al nivel de las Sagradas Escrituras. Y hermanos, nosotros podemos respetar mucho a un líder, pero no hay autoridad más grande que la palabra de Dios, porque es la palabra profética más segura. No hay ningún libro que tenga la autoridad que tiene la palabra de Dios. Ok, continuamos adelante con algunas referencias. La siguiente, hermanos, la Confesión de Westminster, 1647, reaccionó al Concilio de Trento y a las controversias entre católicos y protestantes. Afirmó el canon de las Escrituras hebreas. Hermanos, esta confesión vino pues a darle fuerza al canon de las Escrituras hebreas, y prácticamente está diciendo que hizo a un lado los apócrifos. Luego, ¿qué dice? En su declaración en torno al canon, la confesión indica que los deuterocanónicos, identificados como apócrifos, no son inspirados por Dios y por lo tanto no forman parte del canon de la Escritura y carecen de autoridad en la Iglesia. Entonces, está bien si usted lee Macabeos, si usted lee Tobías o Tobit, usted lee el libro de sabiduría, pues lo puede leer como para tener, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? Como información, ¿verdad? Sí, una información. Como historia, no sé. Es bueno, ¿verdad? Pero no como para fundamentar doctrinas, enseñanzas. Veamos entonces qué más dice esa confesión de Westminster. Indica además que pueden leerse únicamente como escritos puramente humanos, o sea, no inspirados. Okay. De esa forma se definió claramente el canon entre las comunidades cristianas que aceptaban la confesión de Westminster. Ok. Entonces, hermanos, hasta aquí podemos decir que los libros apócrifos son escritos puramente humanos. Ahí no hubo inspiración de parte de Dios. Vamos entonces a pasar a otra sección de esta enseñanza que estamos viendo, cómo se estableció la división de libros del Antiguo Testamento. Se parece mucho al inicio de la enseñanza que estuvimos dando. Entonces vamos a entrar
el canon hebreo. Vamos a hacer como un pequeño repaso, tal vez, el canon hebreo. Adelante, hermano. Amén. El primer canon hebreo del Antiguo Testamento contenía 22 libros, el mismo número de libros que el alfabeto hebreo. Pero la Biblia hebrea moderna registra 24 porque se han separado Lamentaciones de Jeremías y Ruth de Jueces. Originalmente cada pareja de los libros citados constituían un solo libro. Así es. Jeremías y Lamentaciones era un solo libro, Ruth y los jueces era un solo libro. Sí. Asimismo, estos 24 libros equivalen a los 39 de nuestra Biblia actual. 39 del Antiguo Testamento, Así ¿verdad? es. Porque recuerde que la Biblia hebrea, hermanos, es el Antiguo Testamento. La Biblia cristiana incluye los libros del Nuevo Testamento para sumar 66 libros. Amén. Entonces, ayúdenme ahí para contar. Si el Antiguo Testamento tiene 39 libros, ¿cuántos libros nos faltan para llegar a 66? A ver. ¿20 qué? 27. Entonces quiere decir que esos 27 libros, hermanos, del Nuevo Testamento, surgen después, por ahí del año 50, 60, después de Cristo, hermanos. Así que ya estamos viendo pues que ahora estamos hablando más bien sobre el Antiguo Testamento. Así que vamos a ver qué nos dice el material que usted tiene ahí en sus manos. ¿Sí? Amén. La tradición judía ha clasificado y ordenado los 24 libros de la Biblia hebrea divididos en 3 grandes secciones. Hay 3 secciones. Eso es lo que le decía, que ya la vimos esto, pero estamos dando un pequeño repaso con algunos datos añadidos. Amén. Sí. Entonces, la primera sección, conocida como el Torá, Sí. o el Torá, vocablo hebreo que por lo general se traduce ley, pero cuyo significado es más bien instrucción o enseñanza. Y contiene los llamados 5 libros de Moisés que nosotros conocemos, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En griego, estos 5 libros, o el Torá, o la ley, han sido llamados Pentateuco, ¿verdad? Por ser 5, que penta es 5, amén. Entonces ahí vemos en esta primera sección pues la Torá, la ley o el Pentateuco. Son 5 libros, que esos 5 libros se le atribuyen como autor a Moisés. La segunda sección o la segunda división de la Biblia hebrea, amén, es la conocida como Neviín, profetas. Se subdivide a su vez en 2 grupos, que son los profetas anteriores, en los que figuran Josué, Jueces, Reyes y Samuel, y los profetas posteriores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y el libro de los 12. Total nos dice aquí 8. Ok, entonces esta es la segunda sección, la segunda división de la Biblia hebrea. Y en tercer lugar tenemos esta división. Amén. La tercera sección de la Biblia hebrea se conoce como Ketubim, que se refiere a los escritos, e incluye 11 libros, que son Salmos, Proverbios y Job. Un grupo de 5 libros llamados Mejilot, rollos, los cuales son Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Y finalmente está Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas, total 11. Ok, entonces esas es las 3 secciones en las que se divide la Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento. Eso ya está claro, ¿verdad? Que el Antiguo Testamento es en la Biblia hebrea. Bueno, pasamos acá para hablar un poquito acerca de la
de la primera traducción que hubo, hermanos, de la Biblia hebrea a un vocablo, a un idioma que era más amplio o que era un poco más conocido en ese entonces, que es el griego, y se le llama la Biblia Septuaginta. Vamos a ver acá el canon griego. ¿Sí? Adelante. Amén. Uno de los resultados del cautiverio de Israel en Babilonia fue el desarrollo de comunidades judías en diversas regiones del mundo conocido. En Alejandría, capital del reino de los Ptolomeos, el elemento judío en la población de habla griega era considerable, y como Judea formaba parte del reino hasta el año 198 a.C., esa presencia judía aumentó con el paso del tiempo. Ok. Luego de varias generaciones, los judíos de Alejandría adoptaron el griego como su idioma diario y dejaron el hebreo para cuestiones de culto. Para responder adecuadamente a las necesidades religiosas de la comunidad, pronto se vio la necesidad de traducir las escrituras hebreas al griego. Sí, porque pues era el idioma que imperaba, ¿verdad?, en la sociedad, y que los judíos ya habían adoptado el idioma griego para su diario vivir. Ok, veamos qué sucedió entonces. Al comienzo, posiblemente la lectura de la Torá, que era fundamental en el culto de la sinagoga, se hacía en hebreo, con un posterior traducción oral al griego. Luego los textos se tradujeron de forma escrita. Ese proceso de traducción oral y escrita se llevó a cabo durante los años 250-150 a.C. La Torá o Pentateuco, como se conoció en griego, fue la primera parte de las escrituras en traducirse. Más tarde se tradujeron los profetas y el resto de los escritos. Fíjense cómo primero en forma oral, o sea, lo leían en hebreo, pero luego lo traducían oralmente al griego, como si viniera un norteamericano, bueno, un gringo, un estadounidense viniera aquí a México y leyera la King James en inglés, y un mexicano no la leyera en español. Es lo que hacían, ¿verdad? La leían primero en hebreo y luego alguien oralmente lo traducía al griego, pero después en ese proceso de traducción oral a escrito, pues se logró, ¿verdad? Y la primera parte que se tradujo, pues ya la hermana lo leyó, fueron los 5 primeros libros de la Biblia, pero ya del hebreo al griego. Fíjense cómo la Biblia, hermanos, ese maravilloso libro, cómo va trascendiendo. Va trascendiendo porque, y hoy está escrito, hermanos, en cientos de idiomas. Y no solamente de idiomas, en dialectos. O sea que la palabra de Dios no la van a parar. No sé quién fue un famoso hombre que tenía una imprenta, parece que era, dijo, y que traducía, imprimía libros. Él decía, algún día vamos a traducir tantos libros, vamos a imprimir tantos libros, pero la Biblia va a quedar olvidada. Y fíjense que en ese lugar, que creo que fue en Alemania, en ese lugar, en la actualidad existe una casa bíblica, un lugar pues donde se imprimen Biblias, donde se envían Biblias para todo el mundo. Y del trabajo de aquel señor no quedó nada, porque, hermanos, mucha gente ha intentado acabar con la Biblia, la han quemado, han prohibido leerla. Para el tiempo de la Reforma estaba prohibido leerla, solamente los sacerdotes podían leerla, hermanos. Y eso que solamente la podían leer, creo que en latín la tenían que leer en la iglesia.
La gente se quedaba sin entendimiento. Pero gracias a Dios porque la palabra de Dios, la Biblia ha ido trascendiendo, ha ido venciendo cada obstáculo que ha tratado de frenarle. Veamos aquí una leyenda judía, dice. Amén. Esta leyenda dice que de la cual existen varias versiones. Indica que desde Jerusalén se llevaron a 70 o 72 ancianos hasta Alejandría para traducir el texto hebreo al griego. Esa leyenda dio origen al nombre Septuaginta. Es los números que están ahí en romano, ¿verdad? Con el que casi siempre se identifica y conoce la traducción al griego del Antiguo Testamento. Aquí en este material pues vemos que es una leyenda judía, pero se dice que por eso se le llama Septuaginta, porque fueron 70 ancianos o 70 traductores eruditos que tradujeron el texto hebreo al idioma griego. Entonces por eso se le llamó Septuaginta. Hermanos, conocer estos datos o esta información nos ayuda para que podamos afirmar nuestra confianza en la palabra del Señor, no solo para llenar nuestro cerebro, ¿verdad?, de información o de datos, sino para que nosotros afirmemos nuestra fe en la palabra del Señor. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Y cada profecía bien interpretada, hermanos, incluso interpretada, se va cumpliendo día con día. Hoy estaba haciendo un pequeño estudio acerca de lo que la Biblia nos enseña y el Señor, hermanos, fechó acontecimientos importantes no con números. No dijo el 24 de septiembre del 2022 va a ocurrir tal catástrofe, no. Sino que cuando los discípulos le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Cuándo será el fin de este siglo? Él fechó con acontecimientos, con eventos, con sucesos. Y les dijo, cuando veas que suceden estas cosas. Y empezó a decirles, y yo estaba analizando, nada más estaba leyendo esos textos, cómo el Señor le empieza a decir las características de los tiempos que van a marcar el acercamiento del fin y el fin mismo. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que los acontecimientos son fechas. Cuando veáis todas estas cosas, sabed que el verano está cerca, dijo el Señor. Entonces yo me quedé pensando en cuántos textos hay en la Biblia que fechan o que ponen, no sé cómo decirlo, que traen pues a nosotros como una evidencia de lo que va, del tiempo del final, ¿sí? Que nos dan señales. Son señales, exacto. Todo lo que está aconteciendo, hermanos, y verdad que están escritos en la palabra de Dios, que se están cumpliendo, verdad, al pie de la letra. Entonces, pues eso nos indica o nos recuerda, verdad, que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Amén. Amén. Y pues que debemos prepararnos y recordar, hermanos, que la palabra de Dios es la palabra profética más segura, en la que debemos de confiar, de creer, amén, porque es la palabra de Dios. Amén. Así es. Entonces, para la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a estar hablando de este punto, el respaldo al Nuevo Testamento de los libros del Antiguo Testamento. Como el Antiguo Testamento, hermanos, es de alguna forma
el respaldo, la base para que surja el Nuevo Testamento. No hay Nuevo Testamento sin Antiguo Testamento. Eso es definitivo. El Nuevo Testamento es un complemento del Antiguo Testamento, es el cumplimiento del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. ¿Sí? Mi pastor dice que el Antiguo y el Nuevo Testamento son como un matrimonio. No hay antiguo sin nuevo, ni no hay nuevo sin antiguo. Así que damos gracias al Señor por su palabra. Estudiémosla, conozcamos la Biblia, metámonos en esa palabra, hermanos, y está bien, leamos otros libros si es necesario, ¿verdad? En la escuela nos piden estudiar otros libros, pero la Biblia debe ser nuestro libro, o el libro que marque pues nuestra existencia, nuestra vida. Amén. Nuestro libro oficial, Okay. o libros de texto, podríamos decir, de nuestra vida diaria, hermanos, de nuestra vida cristiana, porque pues ahí, ¿verdad? Dios nos habla y pues están escritas todas las enseñanzas, los consejos que necesitamos, ¿verdad? Para nuestra vida y también pues para vivir una vida que le agrade a Dios. Sí, en esta escuela, en la escuela de la vida, el libro de texto debe ser la Biblia, hermanos. Así que nuestro maestro debe ser el Espíritu Santo. Así que pidamos al Señor que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra, por este módulo, por esta sección de la enseñanza del Nuevo Testamento. Ayúdanos para adquirir cada día más y más entendimiento, sabiduría, comprensión de tu palabra. Ayúdanos para saber cuál es el contexto en el que se dio tu palabra, la Biblia. Que conozcamos, Señor, más y más. Ayúdanos para que no ocurra con tu iglesia lo que ocurrió con tu pueblo, con el pueblo de Israel. Tu palabra dice que mi pueblo fue destruido por la falta de conocimiento. Por lo tanto, Señor, te pedimos que nos ayudes para que esa historia no se repita en nosotros, sino que conozcamos, Señor, tu palabra y el contexto en que se dio tu palabra. Amén. Amén. Mis hermanos, pues, que Dios me los bendiga a todos, que Dios me los guarde. Mañana a las 8 de la noche, nuestro hermano Ángel Alberto Tique Torres va a estar trayendo un tema. Él está hablando de un tema que le titula Conociendo lo terrenal. Hoy deberíamos saber dónde vamos a tener el culto el viernes. Todavía no tenemos el servicio, pero yo en un momento voy a darme la tarea de ver dónde lo hacemos, y porque no me ha avisado nadie, ¿verdad?, dónde vamos a tener el culto. Si no, hermanos, pues yo al rato en el grupo les voy a avisar dónde vamos a tener el culto el próximo viernes, en alguna casa, y le pedimos que pues nos veamos en ese lugar. El sábado todavía no tenemos ni quien predique, ¿verdad?, porque no sabemos si el hermano podrá predicar el sábado, pero yo voy a prepararme para hacerlo. Pero también queremos tener un culto en algún hogar ese día. Les vamos a estar avisando. Amén. Que Dios les bendiga, que pasen buenas noches, y el domingo a las 10 de la mañana nos estamos viendo aquí en la casa del Señor. Amén. Así que Dios bendiga a la hermana Estrellita Jerónimo, a la hermana Martelena Suárez. Dios bendiga a Alexis Jiménez, y también Dios bendiga al siervo del Señor Ezequiel Calderón. Dios te bendiga, hermano, hasta allá, hasta donde te encuentras. Dios te guarde. Amén.